espíritu y de lo que nos está diciendo el Señor en estos tiempos, que son tiempos difíciles, son tiempos por el cual nosotros vemos en prensa, en todos los medios de comunicación, oímos las noticias de lo que está sucediendo en el mundo y en Chile. Sin duda, probablemente los que conocemos la palabra, más de alguna oportunidad hemos referido incluso que estamos viviendo o experimentando vivir los últimos tiempos, porque realmente se ve una tremenda violencia desatada en todos lados, no solo en nuestro país, odios, rencores, sino que también en el mundo, y a su vez también peste, calamidades, terremotos y toda una serie de circunstancias que están aconteciendo hoy. Pero lejos de querer deslegitimar esta aseveración que más de alguno dice, o esta aseveración, no puedo menos exhortarlos a recordar que probablemente muchos han pensado lo mismo referente a estas señales de los tiempos, de fines del mundo, que probablemente muchos antes que nosotros también lo han declarado. La historia muestra que la humanidad ha pasado por catástrofes, calamidades enormes y destrucciones masivas, que probablemente muchos hijos de Dios y siervos de Dios han llegado a hacer esta aseveración. Estamos viviendo últimos tiempos. Recordemos que en los tiempos de la Edad Media, Europa fue devastada por peste. Millones murieron. Y aún así también empezaron a acontecer circunstancias de guerras enormes que llevaron a la muerte también a millones de personas. Recordando solamente que en la última guerra mundial 35 millones de personas fallecieron. Y solo 1 o 2 de ellos eran soldados, el resto eran todos civiles. Por lo tanto, esto ha estado sucediendo, porque aún con todo lo que hemos vivido, realmente recibo que Dios quiere obtener de nosotros una reacción, quiere obtener de nosotros una decisión que permita que su palabra se active, que permita que en medio de un mundo que permanentemente busca olvidarlo o deslegitimizarlo, se levante su palabra. Recuerda que Mary nos empieza a hacer la exhortación a la adoración en la mañana hablando del rey David, cuando estaba en los tiempos que no era rey, cuando estaba en los tiempos en que aún estaba en circunstancias difíciles, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y que la gente que lo acompañaba, los soldados o hombres de guerra que andaban con él, tenían miedo. Porque los tiempos eran violentos, porque el rey los perseguía, porque los ejércitos filisteos los acosaban. Y la palabra señalaba, partiendo de que a un pueblo determinado le estaban asolando las eras. Las eras son esos lugares donde se acopiaba la cosecha del grano, del trigo, los cereales, que son lugares más o menos planos, pero que están en cierta altura, donde el viento puede y permite que al momento de aventarla al aire, separar el grano de la paja y poder guardar el grano. Bueno, eso lo estaban asolando los enemigos filisteos. Por lo tanto, no solo tenían temor de ser derrotados por el enemigo, no solo tenían terror de morir en combate, sino que además tenían miedo de perder el alimento y después también morir de hambre, sufrir hambrunas. Por lo tanto, David tiene que tomar una decisión si va, a pesar de su temor y del temor de sus hombres, y tomar una palabra y seguir esa palabra. Bueno, hoy en día
en que estamos viviendo estos tiempos que también pudieran catalogarse perfectamente de violentos, perfectamente de finales, Dios quiere una reacción en ti y en mí, en todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que reaccione el pueblo, que sus hijos, sus discípulos reaccionemos a lo que está aconteciendo. Y Jesús le enseña de esto mismo a sus discípulos. Jesús les habla de las señales del fin de los tiempos y los prepara, pero más bien, antes que prepararlo, los exhorta al propósito de todo esto. Y en el capítulo 21 de Lucas nos encontramos algunos versículos que hacen referencia a esta enseñanza de Jesús. Quiero leerles primero del capítulo 21, los versículos del 7 al 11. ¿Y qué dice? Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo se hará esto? Jesús había hablado de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. Desde tiempos antiguos hasta los actuales contemporáneos, el corazón del hombre ha ido siendo testigo de violencias y también de falsos cristos. Hombres que se han levantado seduciendo multitudes para tratar de dominar. Y Jesús nunca enseñó eso. Jesús dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y sin embargo, estos falsos cristos que se levantan para ser servidos muestran evidentemente con esa condición que son falsos cristos. Jesucristo mismo señala que dicen que vendrán hombres que dirán: yo soy el Cristo. Y Él les dice: no vayan en pos de ellos. ¿Por qué? Porque estos falsos cristos estarán proclamando: el fin está cerca, viene el fin. Y ya entenderán por qué. Porque se puede inmediatamente diferenciar quién viene de parte de Dios, quién no viene de parte de Dios. Estos hombres falsos cristos dicen: soy el Cristo y el fin está cerca, que el tiempo se ha acabado. Pero Jesucristo les dice: no los sigan, porque son hombres que señalan y declaran que los tiempos se están acabando, que ya no hay más opción. Por eso Jesucristo les dice: no vayan en pos de ellos, no los sigan. No los sigan. ¿Por qué esto? Porque parece natural que los hombres que uno sigue, o los líderes, tienen una necesidad de expresar un mensaje. Y muchos de todos y cada uno de nosotros tenemos una gran necesidad, por consiguiente, de creer. La salvación, la preservación,
El poder librarnos de circunstancias difíciles es algo que está inserto en la naturaleza humana. El espíritu de sobrevivencia es lo que nos permite salir adelante en cualquier circunstancia nefasta. Y lo que ha permitido que el hombre subsista, a diferencia de otros que han perecido a causa de estas guerras, a causa de estas pestilencias, a causa de estos tremendos males. Hay una necesidad de creer, pero muchas veces este mensaje está muy contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Porque Dios no está diciéndonos solamente por sí lo que pudiera suceder en los últimos tiempos. Al igual como David, como decía Mary al comienzo, que le consulta a Dios porque los hombres que lo acompañaban tenían temor y él tenía una natural duda de bajar con más de 600 hombres a combatir un ejército filisteo si sus propios soldados tenían temor de perder, de ser derrotados. Porque el hombre necesita creer una palabra que le infunda confianza de poder avanzar. No una palabra que lo lleve, como vamos a ver más adelante, a dudar o a temer. Lo que Jesús enseña es que no sigamos precisamente a esos hombres que vienen con una palabra de temor, que vienen con una palabra de terror para dominar por miedo. Ya que normalmente estos hombres, tarde o temprano terminan decepcionándonos. Tarde o temprano termina revelándose la verdad. Lo que nosotros debemos hacer es seguir la palabra, esta palabra. Y obviamente para poder seguirla es necesario conocerla, escudriñarla y pedir al Espíritu que revele qué es lo que está enseñándonos el Señor con ella en un momento determinado a través de sus versículos. Porque Jesús dice claramente que van a haber guerras, desastres climáticos, terremotos, pestes y enfermedades. Y ha sucedido eso desde antiguo, 2000 años que viene sucediendo. Hoy está sucediendo. Hoy hay guerras cruentas librándose en distintas partes del mundo que son absolutamente injustas, que buscan solo el beneficio de unos pocos en pos de someter a muchos. Vemos como en África, por ejemplo, se desatan guerras enormes solo por el afán de algunos de tener poder o de tener control de sus inmensas riquezas naturales, como por ejemplo los diamantes, como los hidrocarburos. Y sin embargo también en lugares como África, donde siempre han surgido las grandes pestes, también en los últimos tiempos, después de Europa, hoy vemos que empieza el ébola a extenderse y ya esta semana se ha declarado una alerta mundial. Una enfermedad que es fuertísima. Y que gente está falleciendo porque no tienen cómo contenerla. Cuando nos ponemos en el contexto de estos tiempos, también en la cual los hombres le preguntaban a Jesús, tenemos que percibir algo. ¿Saben lo difícil que eran las comunicaciones en esos tiempos? ¿Saben lo difícil que era saber de calamidades, de guerras, de enfermedades en esos tiempos? En que todo estaba supeditado a la llegada de un barco o el envío de algunos mensajeros, barcos que normalmente se hundían, mensajeros que normalmente eran asaltados en el camino y que perecían, por lo tanto las noticias no llegaban sino hasta después de años, cuando volvía a llegar el siguiente. Esos eran los tiempos que ellos vivían. ¿Cómo no iban a tener temor? O cuando sucede un temblor o un terremoto aquí en Chile, y tratamos de comunicarnos desesperadamente con nuestra familia en algún lado,
y estamos hablando de cientos de kilómetros, ni siquiera miles, y no tenemos posibilidad de comunicarnos y nos desesperamos. ¿Cómo creen ustedes que estos hombres, en esos tiempos, 2000 años atrás, al experimentar un terremoto, no podrían perfectamente sino pensar que el cataclismo había sido mundial? ¿Y que toda la tierra estaba destruida? Y la desesperación y el temor que estaba siendo infundido por ello. Por lo tanto, cada noticia de esos tiempos era multiplicada gravemente de acuerdo a su percepción muchas veces. Por lo tanto, era percibida como más grave de lo que realmente había acontecido. Y era natural que esto sucediera. Hoy en día tenemos, aún a pesar de estos problemas de comunicación, un acceso más fluido a todo ello para conocer. Pero también hoy tenemos un acceso más fluido para conocer la palabra. Mucho más fluido. Muchos jóvenes buscan a través de internet o están ahí a través de la comunicación más fluida. Algunos tenemos la oportunidad más fluida de estar en contacto con la palabra. Pero lo importante, otros tienen medios de comunicación que están permanentemente proclamándola. Pero lo importante es de que anteriormente, tiempos atrás, el temor era más grande porque no había certeza de la verdadera magnitud de lo que estaba aconteciendo. Y probablemente ellos pensaban, acabado el mundo, se acabaron los tiempos. Y esto sucedía hace 2000 años atrás. Y ahí seguido sucediendo 1500, 1500, 200, 100 años atrás. Igual, se han levantado voces así. ¿Por qué? Porque decía en el versículo 11 que esto iba a producir terror. Y eso es lo que tiene que diferenciar a quién tú sigues, de quién tú aprendes. Porque la palabra no te enseña terror. Porque Dios no es miedo, Dios es amor. Entonces, todas estas palabras proclamadas por las personas, infundiendo temor o terror, no son de Dios. No son de Dios. Por eso Jesucristo le decía, a tales no los sigan. A todos los que proclamen terror, no los sigan. Porque no son de mi Padre. No están contenidos en la palabra. Y hay que tener entendimiento de la palabra para darse cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Espíritu les va a ayudar en eso. Entonces Jesucristo ahí estaba diciendo, no los sigan a ellos. Todo el que produzca temor, todo el que produzca terror, no los sigan. Todo el que coercione, presione, todo el que trate de quitarle el libre albedrío que Dios nos dio, no es de Dios. Por eso cuando se disipula y se enseña, en definitiva, ¿quién tiene la palabra aparte de Dios? Ustedes deciden. Cada uno decide. Y no está el pastor con un garrote. Y si está, hay que salir arrancando de esos pastores. Porque no es así. Hay que exhortar a la iglesia, impulsar a la iglesia a que conozcan la palabra, que crezcan y se desarrollen. No atemorizar a la iglesia. No, cuidado, porque si no Dios te envía un tremendo terremoto, te va a echar de la pega por desobediente. Eso no está en la palabra. En ninguna parte. Esos son los falsos cristos que no le han hecho ningún bien a la iglesia. Que muy por el contrario, la destruyen. Porque el terror inmoviliza. Porque el terror detiene. ¿Qué es lo que leía Mary al comienzo del culto? Que los hombres le decían a David, no vayamos a liberar a esa ciudad. ¿Por qué? Porque tenían temor. O sea, estaban detenidos, paralizados. Y no importaba que una ciudad fuera asolada por el ejército filisteo. Hoy en día, el enemigo se está levantando con esa misma condición. Porque el enemigo sí tiene esta característica de infundir temor.
El enemigo tiene esta característica de proponer que se expanda el terror. ¿Para qué? Para que te detengas, para que nos detengamos, para que nos paralicemos. Y esa es una estrategia que el enemigo ha desarrollado muy fácilmente en los últimos tiempos. Y ha permitido con ello que la iglesia se detenga, que la iglesia no crezca, que la iglesia no se empodere. Mira lo que está pasando en Chile en estos tiempos. Mira cómo se levantan voces disonantes de persecución a la iglesia. Mira cómo se levantan palabras que están declarando tiempos perversos, tiempos que vienen complicados, una economía que se desmorona, un tiempo que probablemente lo que más le tememos es a la pobreza, y que venga pobreza a Chile es terrible. Que aumente desempleo, que el crecimiento baje de los 3 puntos, trae pura complicación. Que aumente la cesantía más de 2 dígitos. Trae temor. Y eso se manifiesta en acoso. Que nos llegue en una peste. Que venga otra calamidad, otra catástrofe. Trae un temor que paraliza. Porque este terror que está inmovilizando los hijos e hijas de Dios. Para que no hagan, para que no alcancen a su vecino, para que no alcancen ese entorno principal que está ahí por ahí. Esa que tiene esa necesidad. El terror te inmoviliza, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. El terror te dice, no voy a encontrar trabajo, no voy a terminar lo que me he propuesto. Es solo temor. Y el perfecto amor que Dios nos da, dice la palabra, echa fuera, ¿qué? El temor. Por lo tanto, un hijo de Dios empoderado no puede temer. Porque sabe dónde está su confianza. Su confianza está en Dios. Y si se siente acosado por un entorno familiar, y si se entiende acosado por un entorno laboral o educacional, tiene que entender también que Dios lo hará salir adelante. Y ese entorno familiar será transformado. Esa aspiración personal será conquistada. Porque como dice la palabra, mayor es el que está conmigo que los que están contra mí. Y cuando siempre se les recuerda la palabra de que todo lo puedo en Cristo, es una verdad. Porque ese perfecto amor que Dios te tiene y nos tiene y me tiene, echa fuera el temor de las circunstancias. Y eso te puede a ti animar y exhortar a tomar grandes decisiones, a asumir grandes desafíos. Podrás vivir el estrés de la decisión si somos de carne también. Podremos sentirnos en algún momento absolutamente presionados por la responsabilidad que eso implica. Porque hay decisiones que son difíciles, dificilísimas. Hay consecuencias que eso puede traer. Y en definitiva te terminas colocando frente a una balanza. ¿Qué gana? ¿El temor o la confianza en Dios? Y ahí es donde tú tienes que tomar una decisión para que te permitas ubicar de dónde eres. Si perteneces al mundo o perteneces a Dios. Si perteneces a Dios, el Señor te dice, no temas. La gente que permanece en el mundo vive atemorizada. Y es motivada por el terror. Entonces, reaccionemos por favor a los tiempos que estamos viviendo y a la enseñanza de lo que viene. En este mismo capítulo 21 leemos los versículos siguientes, el 12 y el 13, palabras de Jesús. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Ahí se empieza a entender. ¿Por qué está aconteciendo y por qué Dios lo permite? Porque Jesucristo enseña.
Porque dice la palabra perfectamente que todo el terror y todo el temor que hay en la tierra en estos momentos y siempre ha existido, impulsan o hacen que el hombre busque a alguien en quien poder desatar su frustración, en quien poder descarnar toda la culpa de lo que está aconteciendo y que origina su temor y su terror. Vean lo que sucedía en los tiempos de Cristo, posteriores a la resurrección y ascensión de Jesucristo, cómo eran perseguidos los cristianos, cómo los romanos daban cuenta de ello. ¿Por qué? Por temor. ¿A quién le echaron la culpa de la destrucción de Roma? A cristianos. Después la historia confirma perfectamente que el loco de Nerón quemó toda Roma para poder construirse, no para inspirarse cantando como cuenta la historia o el Condorito, sino que para hacerse un jardín. Quemó una mitad de la ciudad para hacerse un jardín. El hombre tenía necesidad de hacerse un jardín. Y para eso quemó la ciudad. Y después, reaccionando, buscó en quién echarle la culpa. Y el temor de la ciudad se levantó porque pensaron que los cristianos y asumieron que los cristianos eran guerreros, eran gente que buscaba su destrucción, era gente que los odiaba. Muy por el contrario, porque no tenían conocimiento de la enseñanza de la palabra de Cristo, que esos cristianos los amaban. Pero dice la palabra y Jesucristo le dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, no se van a echar mano, nos van a echar la mano encima, nos van a culpar a nosotros. Y dice perfectamente, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hace perfectamente la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hace la diferencia entre sinagogas y cárceles? Por causa del pragmatismo religioso que hace que algunos se levanten, como los de los tiempos de Cristo, cuando la clase sacerdotal farisea resistía a Jesucristo por su enseñanza del amor. Y como ellos querían estar cómodamente instalados con el control del terror que ejercían sobre los judíos de entonces, hasta el mismo Jesucristo fue llegado a una sinagoga en contra de la clase sacerdotal que se levantaba en contra de él. Se predicó todos sus años de ministerio en sinagogas y en otros lugares. No lo hacía escondido. Por eso muchas veces se levantan estos hombres de iglesia que tienen temor a que se rompa el statu quo, a que se remezca con la palabra de Dios y se revolucione la iglesia para alcanzar lo que se ha perdido. Por eso dice la palabra, y Jesucristo mismo le dice, los van a llevar entre sinagogas y cárceles. ¿Qué se está levantando en este momento? Uno de los proyectos de la Presidenta de la República es la modificación de la ley de discriminación Zamudio, para que los pastores que se nieguen a recibir homosexuales o a casar homosexuales, no a recibirlos, porque hay muchos homosexuales que llegan a la iglesia buscando al Señor, pero el que se niegue a casarlos, el que se niegue a bendecir a una persona en pecado absoluto, se vaya a la cárcel. Es un proyecto de ley que tiene que ser enviado al Congreso antes de diciembre. Se vuelve peligroso ser pastor o pastora. Pero es el precio. ¿Por qué? Porque se quiere propender a desparramar, a desarrollar temor. Y por eso Jesucristo lo decía, no se extrañen que los lleven ante sinagogas y a cárceles. Y no solo eso, no se extrañen si son llevados delante de reyes y delante de gobernadores por causa de mi nombre.
Porque eso perfectamente acontece hoy en día. Porque el fin último de Jesucristo y de Dios, de permitir que esto nos acontezca, lo dice el versículo 13. Para que me den testimonio. Para que den testimonio. Lo importante del testimonio. En circunstancias así difíciles, dar testimonio de Cristo. Sí, soy cristiano. ¿Y qué? Sí, amo a Cristo. Soy de esta minoría que existe hoy en día. Sí, le pertenezco a Cristo. Y Dios me hace libre. Amén. No tu palabra, rey. No tu palabra, presidente. Amén. No tu palabra, pastor. Dios me hace libre. La palabra me hace libre. Y me permite transformar las circunstancias que estoy viviendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso está a exhortarnos a que demos testimonio. Y que demos un testimonio de que a pesar de los tiempos adversos somos felices. Porque sabemos de dónde hemos sido sacados y hacia dónde vamos. Porque experimentamos que todo ese temor que estaba en el corazón nuestro, la palabra de Dios lo saca. No vendrá pestilencia ni enfermedad sobre nosotros. Y si llegara, Dios lo permitió porque nos adelanta a irnos a la patria celestial. Punto. Pero no hay temor, no me inmoviliza esa palabra de enfermedad o de peste. No me inmoviliza esa palabra de un rey, de un gobernador, de un presidente. No me inmoviliza esa palabra de una clase sacerdotal que se niega a dejar que el Espíritu Santo se expanda. Por lo tanto, Jesucristo les decía a sus discípulos, y te lo dice a ti y a mí hoy en día, esto lo van a vivir. Y es importante que lo vivan, porque solo en esa oportunidad y en esa condición, obligatoriamente van a tener que dar testimonio de mí. ¡Wow! Dar testimonio de Dios. Y eso es algo que la iglesia ha dejado de hacer permanentemente. Llegamos a admirar al hermano que anda testimoniando o hermana que anda testimoniando por todos lados. Cuando es un deber de toda la iglesia dar testimonio. En todo tiempo. Para que se desate la unción de milagros. Para que se desate la unción de bendición. Esto es lo que Cristo está proclamando hoy en día. Que sus hijos e hijas lo declaren en todo tiempo. Porque cuando un hombre, una mujer, cuando un ejército de cristianos empieza a testimoniar, ¿qué crees tú lo que sucede? Se desata la fe. Se desata el espíritu de fe. Y empieza a extenderse con fe. Y empieza a suceder milagros que hasta ese momento estaban contenidos, amarrados. La fe estaba amarrada. Pero cuando se proclama el testimonio de los hijos de Dios, se desata la pasión por saber qué es lo que está aconteciendo. El día de ayer les compartía un testimonio de un matrimonio que no es evangélico, que recién están tomando una decisión de funcionarios de gendarmería, 2 oficiales que tenían un bebé que recién nació, 3 meses de vida, y que sale con un problema congénito en su corazón. Viene horadado el corazón de la bebé. Tiene hoyos. Y hay que esperar unos meses determinados para que, al menos 6 meses, para poder operar y suturar eso. Y se requiere tener un peso en la bebé para que resista la operación. Es una bebita recién nacida. Ya tiene que haber nacido con un peso muy disminuido. Ya está en una condición crítica, se encuentra hospitalizada. Y ellos estaban viviendo con esta realidad. Y me compartían el viernes en una ceremonia, el papá de ellos, el padre, el mayor, y es capitán y él es mayor, que el vecino había ido la semana pasada a golpear a su casa, sabiendo que su bebé estaba hospitalizada. Y ellos nunca tenían relación con el vecino, solo sabían que el vecino era evangélico. Y el vecino estaba a la puerta con su pastor.
y le dice, ¿sabe, vecino, cómo está? Queríamos preguntarle por la bebé. Y segundo, queríamos orar por su hija. Y ante la desesperación de padres que saben que hay un decreto de muerte de parte del mundo y del enemigo sobre su bebé, buscan aferrarse a una palabra de fe. Y lo hacen pasar. Y ora este pastor con esta mano por la bebé. Inmediatamente al otro día la bebé empieza a experimentar aumento de peso. Inmediatamente al otro día la bebé empieza a dejar de rechazar la alimentación que por sonda le están dando. Y con eso empieza a subir de peso. Y empieza a fortalecerse a un día. Y ha ido sistemáticamente mejorando toda su condición. ¿Quién sabe si va a llegar a la operación? Fantástico. Y si no, y si esas heridas cierran, ¿por qué no? Dios sabe lo que es. Puede usar la ciencia como puede usar el milagro. Todo es milagro a la vez. Lo que sí está haciendo Dios es cancelar un decreto de muerte. ¿Y qué hacía? Declarar a ese oficial, a decirme, ¿sabe? No vuelvo más a la Iglesia Católica. Toda mi vida he sido formado en esta cultura, pero no vuelvo nunca más allá. Yo lo único que quiero es ir con mi bebé cuando me la entreguen a esa iglesia que me mostró un Dios que sana. Amén. Testimonio. Porque el pastor le dijo a él, y le quedó grabado, no te estoy pidiendo que te vuelvas evangélico, no te estoy pidiendo que vayas a mi congregación, lo único que te pido y exijo es que cuando tú veas a tu bebé restaurada, des testimonio. Porque la gloria es de Dios. No es mía, no es del hombre, no es de esto, es de Dios. Y es deber tuyo dar testimonio. Lo que le dijo Jesús a los discípulos. Y la fe, cuando es liberada, se vuelve sumamente peligrosa para Satanás. Cuando la fe es liberada, le empieza a quitar gente que ha estado cautiva por el temor y el terror muy fácilmente. Por lo tanto, la iglesia hoy en día, y nosotros tenemos que reaccionar ante este testimonio y otros, y ante las palabras de Jesucristo que enseñan que si damos testimonio, aún en circunstancias de persecución, aún en circunstancias de un ambiente hostil y difícil, como probablemente el que tenemos todos y cada uno de nosotros, es necesario testimoniar para desatar fe en ese lugar, para empezar a quitarle espacio al enemigo, para poder extender el territorio, para que se pueda desatar la fe. Como fruto del Espíritu, y empiecen a desatarse milagros sorprendentes. Necesitamos reaccionar. Iglesia Agua Viva tiene que reaccionar en esta línea. Tienen que animarse a poder proclamar palabras de milagro y de restauración, a proclamar libertad al cautivo y animarlos en esa línea. Porque ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo solo da dos recomendaciones a los discípulos y a ti y a mí. Dos. Y están contenidas en los versículos siguientes, el 14 y el 15. Dice, propon en tu corazón no pensar antes cómo habéis de responder para defenderte. En vuestra defensa, dice mi versión. Eso le dice Jesucristo. Primero, no pensar en nuestra defensa. Por favor, hermanos, no nos pongamos a pensar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice Jesucristo esto? Porque cuando uno busca la razón del entendimiento limitado humano, busca una explicación que siempre es lógica, en la mayoría de los casos.
que está fundada en nuestro conocimiento y en lo que hemos recibido y aprendido. Y precisamente la humanidad y los hombres no han aprendido a creer en lo sobrenatural. Más bien, a creer en lo que mis ojos ven, no en lo que mis ojos no ven. Y de esa manera estamos limitando que el espíritu que es sobrenatural se desate y se manifieste. Yo les pido, al igual como enseña Jesucristo, por favor, no se aprendan de antemano una estrategia para defenderse cuando tengan que dar testimonio. Porque ustedes van a comenzar a dar un testimonio y lo primero que van a hacer, se van a reír de ustedes. Lo primero que van a hacer va a ser atacarlos. ¿Cómo me viene a hablar? Eso no es lógico. No seas fanático, hermano. Lo que usted está diciendo no tiene sentido. Entonces, como una tendencia natural es a preparar nuestra defensa. Y Jesucristo le dice, ni siquiera piensen en su defensa. No propongan en su entendimiento o en su razón una respuesta preconcebida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando. No piensen cómo habrán de responder en vuestra defensa. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque al espíritu de este mundo está preparado para responder a través de la razón, con el espíritu de Grecia, como dice la filosofía, con el conocimiento del logos. Y esa no es la respuesta que hay que dar, dice Jesucristo. Lo que dice es que aprendamos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Leo de nuevo, porque yo os daré palabra y sabiduría. Amén. Viene separado, no dice palabra de sabiduría, dice palabra y sabiduría. Amén. Porque no todo lo que decimos es sabio. Mucho de lo que decimos es necio. Y Jesucristo dice, porque yo les voy a dar palabra y sabiduría. En estos tiempos violentos, en estos tiempos de catástrofe, en estos tiempos apóstatas, yo les voy a dar sabiduría. Dice Jesús, yo les voy a enseñar sabiduría. ¿Para qué? Para que bajo esta condición puedan hablar en vuestra defensa. Pero esta sabiduría no podrá ser resistida. Segundo, no va a poder ser contradecida. ¿Por quiénes? Por los que se nos oponen. ¿Y quiénes se nos oponen a nosotros? ¿Son esos hombres? ¿Son esas mujeres? No, es el mundo, es el enemigo. Él se opone a nosotros. Usa al resto en contra de nosotros. Pero Jesucristo está diciendo, yo les voy a dar esta palabra y sabiduría para que con autoridad rompan a los que se les oponen. Y puedan abrir camino a través del testimonio para que ingrese la fe y se manifieste fe y pueda votar incluso al más duro. Porque es necesario que ninguno perezca, que todos se salven. No algunos. En el anhelo del corazón de Dios está en buscar que todos se salven, no solo algunos. Y por eso Jesucristo está enseñando que Dios va a poner una palabra irresistible en nosotros. Porque esta palabra puesta de parte de Dios en ti y en mí, le da la característica de ser irresistible. Irresistible. Lo que le sucedió a Daniel cuando le hablaba al rey. Una palabra irresistible le entregó el Señor a José para resistir a Faraón. Y así cuántos testimonios a lo largo de la historia de hombres y mujeres que han recibido una palabra irresistible
para testimoniar de la presencia de Cristo y para que la gloria de Dios se extienda sobre un mundo cada vez más amenazado. Estamos viviendo una palabra que puede ser declarada por ti y que tiene la característica de que no solo es irresistible, sino que no puede ser contradecida. Porque el mundo te puede contradecir en logos, en el entendimiento humano. Te pueden responder con fechas, te pueden responder con teoría, te pueden responder con escuelas y doctrinas de distinta naturaleza. Porque es el espíritu griego. Pero esta palabra de sabiduría que viene de Dios no puede ser contradecida por el sabio. Ahí queda. Yo lo he probado muchas veces. Muchas veces. No puede ser contradecida por los que se aferran al conocimiento del hombre. Los masones son así. No tienen palabra ni quedan ahí. Porque saben que no pueden entrar en el terreno de la fe. Porque si entran en el terreno de la fe, son presa fácil nuestra. Se caen a pedazos. Y ahí ellos se vuelven atemorizados porque no quieren dejar esa condición. Y lo que está en ellos se resiste. Por lo tanto, animémonos, hermanos, a desatar esa palabra y promesa de Dios, que va a poner sabiduría en su boca. Y que esa sabiduría va a ser irresistible. Que esa palabra no va a ser contradecida por el mundo, porque Dios lo prometió. Por eso es importante el testimonio. Por eso es importante que Jesucristo dice, sí los van a llevar a cárceles, sí los van a llevar en tiempos difíciles, sí los van a llevar en situaciones absolutamente incómodas, porque yo quiero que ustedes testimonien, que ustedes sean mis testigos. Y se proclame la palabra de restauración, no la palabra de temor. A esos ni los sigan, a esos ni los escuchen. Los que prediquen terrorismo, no los escuchen. Huyan de ahí. Escuchen los que prediquen de mi palabra, de mi amor, de mi naturaleza, y síganlo a ellos. Y más encima no solo los van a seguir, porque van a vivir circunstancias muy difíciles y van a estar frente a sacerdotes, van a estar frente a reyes, van a estar ante gobernadores que los van a presionar. Y en tal condición, plan B, no se defiendan por su mente, no se defiendan por su entendimiento. Dejen que yo ponga palabra en su mente y en su boca, porque esa palabra va a ser de sabiduría. Por eso, en tiempos violentos, en tiempos de desastres, Dios lo usa ¿para qué? Para hacernos sabios. Sabios, con una palabra de sabiduría, con una palabra de restauración y de esperanza, y eso se está manifestando hoy en día en medio de alguno de su pueblo, en una parte de su pueblo. Porque Dios no desecha su iglesia. Dios quiere su iglesia levantada. Dios quiere que su iglesia empiece y se impulse. ¿Por qué? Porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos apóstatas, en estos tiempos de calamidades, de guerras, de hambruna, de enfermedades, son tiempos especiales para cosecha. Así como ese matrimonio de oficiales está siendo cosechados, ¿cuántos más están siendo puestos al alcance de sus manos, de nuestras manos, también para ser cosechados con fe? Amén. Pero la iglesia tiene temor. La iglesia tiene temor. Y está con ese temor circundante. ¿Alcanzaré mi objetivo? ¿Terminaré mi carrera? ¿Terminaré cómo mirar mi trabajo? ¿Alcanzaré esta circunstancia? Están siendo gobernados por temor. Ojo, iglesia, no se dejen gobernar por el temor. Jesucristo trae libertad. Amén. Y te da la herramienta para salir adelante en esa circunstancia difícil. Por eso de repente la pastora y yo lo estamos empujando para que reaccionen y conquisten. Y no anden atemorizados, sino que anden en libertad, porque son tiempos propicios para cosechas, son tiempos especiales para poder alcanzar a todas esas vidas que hoy en día andan ahí escondidas por el temor. Yo quiero que reaccionemos en eso. Por eso me gozaba al comienzo del culto cuando veía que
que Mary estaba leyendo un versículo que estaba en directa relación con lo que les quería compartir. Porque así es el Espíritu, ¿se dan cuenta? No hizo que me pusiera de acuerdo con Mary, ni con nadie, sino que Él dijo, yo voy a hablar. Por lo tanto, déjense, transfórmense en instrumentos. Ese es el secreto cuando hay que preparar una palabra. Ese es el secreto. Algunos necesitan meses para preparar una palabra. Pero esa palabra viene de aquí. Y no es la palabra que Dios quiere dar. La palabra que Dios quiere dar viene de aquí. Viene de su Espíritu. Y hay que dejar que fluya. Hay que dejar decir, bueno, Señor, ¿de qué quieres hablar? Habla. Y revélame tu sabiduría. De eso se trata. Hoy en día, en estos tiempos violentos, Jesús quiere que testimonies. Y no te está diciendo párate en medio de la plaza y empieza a gritarle a cuanto mundo, a todo el que pase. Te va a dar un objetivo. Normalmente está cerca de ti. Está al alcance de tu mano. Para que le empieces a declarar, déjate detener. No te preocupes. Hay una respuesta de restauración. Hay una respuesta de sanidad. Hay una respuesta a todo ese entorno pernicioso que tenemos. Y la respuesta está en Dios. Y si Dios me libra a mí, también te libra a ti. Y si Dios está conmigo, Él nos va a traer libertad. Manifiéstense con eso. Dejen que el Señor los use. Dejen que el Señor los use. Yo les puedo asegurar, esto se va a hacer extremadamente pequeño. Si tan solo a uno alcanzan en este tiempo. Necesitamos que ustedes reciban esa palabra y que se manifieste la libertad, para que el conocimiento que viene solo de Dios y a través de Dios, a través de ustedes, alcance al que está viviendo en terror. Con una palabra que no puede ser contradecida, con una palabra que es irresistible. Amén.